Hola, mi nombre es Julio Peña y hoy vamos a continuar con el histórico del libro de Jeremías. Entonces, para esto ya vimos un primer video, espero que ya lo hayan visto, pero vamos a recordar un poquito la historia de el pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Vemos que Dios hace un pacto, ¿cierto? Hemos hablado de esto varias veces, la palabra nos enseña. Dios hace un pacto con este pueblo, ¿sí? Hace una promesa con un hombre que le promete que a través de él va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Vemos que Dios busca no solo enfrascarse en una sola persona. Si vemos en Génesis 12, cuando Dios habla con Abraham y le da una promesa, dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios bendice a uno para bendecir a muchos, ¿cierto? Dios salvó a uno para que todos fuéramos salvos. Y con el pecado es igual. Por el pecado de uno entró el pecado para todos. Entonces, la idea aquí es que Dios hace este pacto con esta nación, les dice: bueno, yo les voy a mostrar a ustedes a través de unos principios cómo van a vivir y ustedes van a ser en un pacto de amor como sacerdotes a las naciones. Las demás naciones los van a ver a ustedes y van a querer esa bendición y van a decir: así queremos vivir, porque es bueno. ¿Ellos entendieron eso? No. Pero empezamos a ver la historia, ¿cierto?, de toda esta nación. Vemos toda esta enseñanza en la Torah, ¿cierto? Toda esta enseñanza, esta instrucción, no tanto una ley, sino una enseñanza, una instrucción donde vemos el corazón y el carácter de Dios hacia su pueblo. Dios los redime, los saca de la esclavitud de Egipto, van al desierto, les entrega una tierra prometida. Dios se quiere comunicar con ellos, Dios se quiere relacionar con ellos. Entonces vemos que Dios usa hombres para hablarle. Vemos que está todo este tiempo de los jueces, donde Dios les habla al pueblo, pero el pueblo que había sido llamado a ser sacerdote, a ser luz, a ser ejemplo para las otras naciones, quería ser como las otras naciones. Entonces, ¿qué piden ellos que tienen las otras naciones? Exacto, piden un rey. ¿Cuál fue el primer rey que tuvo este pueblo? Saúl, ¿cierto? ¿Cómo le fue a Saúl como rey? No muy bien, ¿cierto? Entonces Dios establece otro rey. ¿Quién era ese rey? David, ¿cierto? Que David también, pues, hay un mensaje detrás de él y lo que Dios estaba tratando de mostrar a este pueblo, de lo que venía a través de David. Bueno, pero David también comete sus errores y tiene su hijo que se convierte en rey, que es Salomón. Y después de Salomón, entonces vemos que hay una división. O sea, ellos no aguantaron más de 3 reyes cuando ya se estaban dividiendo, ¿cierto? Está ahí la historia con Roboán. Entonces, 10 tribus de las 12 que eran del pueblo de Israel se van al norte, o se establece el reino del norte. Se va, para diferenciarlo, se llama el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, que era Israel, se van estas 10 tribus, y en el reino del sur entonces está el reino de Judá, donde están Judea o Judá y Benjamín, pero están ubicados en Judea. El reino de Israel o del norte está en Samaria y Galilea. ¿Qué pasa? Más o menos en el 722, ¿qué pasó con el reino del norte? Fue destruido, ¿cierto? Y veíamos que al final de Reyes nos muestra un poquito la historia de qué pasó con estos pueblos, ¿sí? Y vemos cómo Asiria toma el pueblo o el reino del norte, ¿sí? Cae Samaria, vemos el capítulo 17 de Segunda de Reyes, ¿cierto? Dice que levantaban estatuas e imágenes a cera, dice que se hicieron vanos, como hablábamos,
Baal, ¿sí? Pasaban a sus hijos por el fuego. Entonces ellos se apartaron de Dios y vino un juicio, que nosotros sabemos que es un juicio por amor. Tal vez no se ve amoroso y cariñoso y tierno, pero es por amor, ¿sí? Yo sé que uno de los temas claves en el libro de Jeremías es el juicio, y vamos a hacer una pequeña analogía como padres, ¿sí? Cuando tú eres padre y tú ves que tu hijo está haciendo algo malo, tú le vas a advertir: no lo hagas. Si lo vuelves a hacer, te quito el juguete, te quito el celular, te quito el videojuego, ¿sí? Pero ¿por qué un padre hace esto? Porque quiere que su hijo esté molesto con él, porque quiere ver mal a su hijo. No, porque lo ama y ve que esta conducta, la desobediencia, las malas decisiones lo van a llevar a algo malo. Y por amor a su hijo le dice no, y hay una consecuencia. Este juicio es una muestra del amor de Dios. No es que Dios se levantó mal ese día, estaba de mal genio, le fue mal en el trabajo y ¡pum! Vino y le puso una disciplina a su hijo. No, sino esto fue por amor. Pero bueno, en medio de todo esto, Dios permite que Asiria venga y tome el reino del norte. Entonces, ¿cuál es la situación política nacional e internacional en el tiempo de Jeremías? Recuerden que es un periodo extenso, pero Asiria era la mayor potencia, ¿sí? Ya había destruido, como en el 722, el reino del norte, y sabemos también, porque lo vemos en la palabra, que Dios permite que estas naciones sean usadas como instrumentos de su ira, pero luego esas naciones también van a pagar por lo que hicieron al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál era la nación que Dios usó para traer este juicio a Siria? Babilonia, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto quiénes habían sido los reyes, más o menos las fechas en que cada uno reinó. Entonces, en el tiempo de Josías, todavía es un tiempo que Asiria está en el poder, pero ese poder está decayendo, ¿sí? Pero todavía son la máxima potencia. Vemos que ya cuando viene el rey Joacás, ¿quién lo pone ahí? ¿O quién se lo lleva a él? Necao de Egipto. Entonces esa es otra potencia que estamos viendo que estaba en este tiempo. Entonces ya vimos a Siria, estamos viendo aquí Egipto, y luego que ellos están tributando ahí en Egipto en el 605, que cae Egipto. Entonces es cuando ellos empiezan a tributar a Babilonia. Que cuando es que llega Nabucodonosor a Babilonia, ya en los tiempos de Eliakim o Joacim, ¿cierto? Que cuando es la primera deportación con Daniel, vemos que después viene Nabucodonosor a la segunda deportación con Joaquín, y luego el último juez, ¿quién fue? Exacto, Sedequías. Pero Sedequías estuvo ahí unos años, pero se rebeló en contra de Babilonia, y esa misma rebelación condujo a que Babilonia viniera y ya destruyera Jerusalén. Entonces, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que fue la destrucción de Jerusalén? El 586. Muy importante que recuerden eso. Entonces, para saber un poco qué era lo que estaba pasando en los tiempos de Jeremías, cuáles son las tres potencias que tenemos, muy importante que recordar: Asiria, ¿cierto? Egipto y Babilonia. Entonces, ¿cuándo cae Asiria? Cuando cae Nínive, en el 612. ¿Cuándo cae Egipto? En el 605. ¿Sí? Entonces, Asiria, ya vemos al principio del libro, con Josías está perdiendo poder, y entre el 612 y 609 es que Babilonia empieza a ganar poder. ¿Qué pasó con Egipto en el 605? Es cuando pierden la segunda batalla con Carquemis, ¿sí? Entonces son fechas que les puede servir a ustedes ahí para recordar
y entender un poquito más qué es lo que estaba pasando. Sí, es la disputa entre estas tres naciones. Sí. Pero con todo esto vemos que ¿qué significaba que ellos tributaran a Egipto o a Siria o a Babilonia? Que le brindaban una protección, ¿sí? Ellos se convertían en vasallos, daban un impuesto, pero además esto no era una democracia, ¿sí? Sino que tenían que cumplir con lo que se les pidiera. Y muchos de estos reyes que hicieron lo malo delante de Dios, ¿qué hacían? Pues tomaban de las cosas del templo de Dios o del pueblo de Dios y la entregaban a estos imperios que los estaban subyugando. Importante saber que cuando, por ejemplo, Josías hace una reforma o cuando Jeremías está haciendo un llamado a que dejen la idolatría o la injusticia social y que recuperen estos principios y esos valores del pueblo de Dios, no solo lo está haciendo como una prédica del domingo o la clase de la escuela dominical, sino que eliminar un culto, fuera asirio o egipcio o babilónico, no era algo solo religioso o cúltico, sino que tenía un significado político, pues afirmaba una independencia nacional. ¿Sí? Entonces que vayamos viendo cuando citamos cada uno de estos reyes y qué era lo que estaba pasando allí, entonces que ustedes puedan ver y pensar, bueno, qué era lo que estaba sucediendo a nivel internacional de poderes, políticamente y no solo religiosamente, en Jerusalén y a su alrededor, y conocer un poco de la historia de dónde venían para entender lo que el profeta está tratando de hablar y enseñar ahí. Entonces, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Porque yo aquí veo varias cosas. Una es, ellos eran vasallos, sí, porque en parte porque les tocaba, pero también vemos que muchos de ellos estaban como, bueno, eso me va a brindar una protección. Tal vez la pregunta aquí es, ¿qué cosas yo siento que me brindan una protección, pero que no son beneficiosas para mí, o que no son el plan de Dios para mi vida? Porque puede ser algo bueno, como una posición en el liderazgo de una iglesia. Soy el pastor, tengo beneficios, pero Dios me está diciendo, eso no es lo que yo te estoy llamando. Pero aquí yo estoy seguro, pero no es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, que le puedas preguntar a Dios cuando estás leyendo y viendo el libro de Jeremías, a qué cosas yo estoy dispuesto a soltar o sacrificar aún el beneficio que me dan, porque yo entiendo que no es el plan de Dios para mi vida. Otra cosa que vemos aquí es que Dios estaba caminando un proceso con este pueblo. Dios estaba tratando de moldear su corazón porque los amaba, porque estaba comprometido con ellos, porque es un Dios bueno, un Padre bueno y amoroso, no porque estaba enojado y porque quiso y porque tuvo un mal día. Pero vemos, por ejemplo, que Sedequías, el rey Sedequías, el último rey, se quiso rebelar contra Babilonia, quiso buscar otros aliados nuevamente. ¿Cuáles son las alianzas que yo estoy haciendo que no son las alianzas que Dios me está llamando? ¿Cuáles son los pasos que yo me quiero saltar en el proceso que Dios tiene conmigo, que Dios tiene en mi vida? Que tú puedas meditar en eso. Y hay otra cosa que yo estoy viendo aquí mientras preparaba todo para el video, es la idolatría, que ya hablamos que los tres, digamos, como pecados que Dios está denunciando aquí claramente es idolatría, injusticia social, ¿cierto? Y, ¿cuál era el otro? La corrupción en el liderazgo, que traía como consecuencia la injusticia social. Entonces yo veo aquí, la idolatría va de la mano con la miseria o con la injusticia social. Y yo sé que a veces es difícil pensar un poco en la idolatría, ya hablamos un poco de eso, pero yo tuve la oportunidad hace años de estar en India unos meses y allá podía ver la idolatría fácilmente, digamos, en los templos y en las casas, en todas partes habían imágenes, ídolos, los animales, bueno, muchas cosas. Pero una de las oportunidades que Dios me permitió tener ahí fue trabajar con los leprosos. Algo que me llamaba la atención con los leprosos era que, ¿cómo empieza la lepra? Muchos de sus miembros, como sus dedos de las manos, de los pies, las orejas, la nariz,
empiezan a perder sensibilidad. Luego se empiezan a poner rígidos, pierden la flexibilidad. Y luego empiezan a caer, poco a poco. Poco a poco empieza a caer la piel. Tal vez es una imagen gráfica que a algunos de ustedes no les va a gustar. Yo que lo vi, no es algo agradable de ver, pero me hace reflexionar en la idolatría en nuestra vida, en cómo a veces el pecado me lleva a perder la sensibilidad, ¿sí? Porque la injusticia social es un reflejo de la insensibilidad de nosotros como pueblo de Dios. Podemos ver la necesidad y no hacemos nada. Pensamos, bueno, el gobierno tiene que hacer algo. Pero la palabra de Dios es clara en que la responsabilidad es nuestra. ¿Sí? Especialmente, aquí Jeremías habla de un liderazgo corrupto y nosotros sabemos que todos tenemos un liderazgo. ¿Sí? Tal vez tu liderazgo no es pastorear una iglesia, no es ser misionero, pero tienes un liderazgo en tu casa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, no sé. Pero muchos de nosotros nos hemos vuelto insensibles ante la necesidad del huérfano, de la viuda, del inmigrante, ¿cierto? Especialmente ahora con tantos refugiados. Es que la pregunta es, Dios, ¿en qué yo me he vuelto insensible? Por años yo tuve la oportunidad de trabajar en un ministerio de misericordia con niños de alto riesgo y muchas personas, al ver que mi trabajo muchas veces era ser un padre de corazón y estar ahí, ¿cierto? Todos los días sirviendo en un lugar que no había púlpito, no había micrófono, no había público, muchas veces recibiendo ingratitud. Las personas decían, ustedes son tan buenos, yo no podría hacer eso, es que ustedes se ganaron el cielo. Pero yo digo, no, yo no tengo nada más especial, si yo no soy más santo ni más bueno. Es Dios que me permite, porque así como uno llega muchas veces a un ministerio de misericordia diciendo, ay, si yo voy a ayudar a salvar a estos niños o a estas personas, pero después veo, hay cosas que esas personas tocan en mí, en mi corazón, y que me muestran lo podrido que está mi corazón también, la necesidad que yo también tengo de sanar áreas y cosas en mi vida. Si cada familia cristiana en nuestros países recibiera un niño huérfano o que está en un hogar de acogida, no existieran las instituciones, no existieran muchos criminales, ¿sí? Pero la pregunta es que siempre va a haber una excusa. Cuando las personas saben que nosotros tenemos niños que no son hijos biológicos, ¿sí? Y muchos cristianos le van a decir, ay, pero es que traen maldiciones generacionales. Eso es un riesgo, yo no haría eso. Yo no he escuchado ninguna historia buena de una adopción. La pregunta es que Dios no nos ha llamado a ser exitosos y, por ejemplo, tenemos a Jeremías. Dios no nos ha llamado a estar cómodos. Dios nos ha llamado a ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero, al necesitado. No dice si lo merece, si no lo merece, si es bonito, si es feo, si tiene o no tiene una enfermedad. Entonces vuelvo yo a la lepra. ¿Será que el pecado nos está haciendo insensibles y no estamos viendo que nos estamos pudriendo porque nuestra mirada está puesta en nosotros mismos y no en Dios? Entonces yo quiero que para terminar este video hoy, tú puedas pues ya acabar el video, tener un tiempo con Dios preguntándole en qué áreas estás siendo insensible, en qué áreas el pecado te está haciendo insensible, en qué áreas tú no estás haciendo justicia social, en qué áreas te estás saltando los procesos, en qué relaciones, en qué circunstancias, trabajos, tú estás haciendo alianzas que dañan el propósito de Dios para tu vida. Entonces, te bendigo, que tengas un buen tiempo con Dios y nos vemos en el próximo video. Gracias.